Muchísimas gracias. Realmente es una gran bocina. Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Buenos días. Es una bendición el hecho de poder estar aquí juntos como familia dominicana. Créanme que desde hace algunas semanas esta reflexión se ha metido en lo profundo de mi corazón y cada vez la convicción de que somos familia y de que necesitamos hacer cosas juntos como familia no hace sino aumentar. Y prueba de esto es la sesión y la temática que vamos a abordar nosotros el día de hoy. La paz, una forma de predicación dominicana. En cuanto a las cuestiones de contenido, nosotros vamos a realizar un recorrido durante los próximos minutos, pues por las siguientes temáticas o por los siguientes aspectos. El primero de ellos es la introducción. Por supuesto, vamos a delimitar los parámetros necesarios que nos van a permitir tener un punto de arranque para abordar esta próxima sesión. Posteriormente, vamos a hablar acerca de la práctica cristiana. Y esto de la práctica cristiana, créanme, por cierto, el primer beneficiado de todo esto es un servidor. Créanme. Lo que me ha impactado, lo que ha movido mi corazón esta temática, yo espero de todo corazón que no sea para unos minutos o para unas semanas que ha conllevado la preparación de esta temática, sino que esta pueda perdurar. Y ese deseo es para ti que estás aquí y también para aquellos que nos están sintonizando por las diversas redes sociales. Porque la temática de la paz es algo fundamental, es parte de la espiritualidad dominicana, lo que significa que todo dominico, independientemente de si es una monja de clausura, una hermana religiosa de la congregación que sea, si perteneces a una fraternidad, si eres un laico y perteneces a las fraternidades laicales o a las cofradías del Rosario o al movimiento juvenil dominicano o aquellos tantos grupos, e incluso también, sino también los frailes. Todos los que conformamos o los que formamos parte de la orden de predicadores, es un tema que no se circunscribe a unos cuantos, sino que nos corresponde a todos. Así que después de la introducción hablaremos acerca de la práctica cristiana, un tema además controvertido, pues que muchos autores, muchos teólogos han corrido ríos de tinta completos al hablar acerca de esta temática. Ya hablando de la práctica cristiana, vamos a introducirnos de lleno a nuestro tema y para eso vamos a valernos de las fuentes de la revelación. La primera de ellas, por supuesto, las Sagradas Escrituras. Veremos solamente algunos aspectos acerca de qué es lo que nos dice la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de la paz cristiana. En el siguiente momento hablaremos de la paz, de la concepción de la paz que tiene el magisterio de la Iglesia, y no cualquier magisterio, sino además uno que fue celebrado posteriormente al Vaticano II, que fue la segunda conferencia episcopal latinoamericana celebrada en Medellín. Y finalmente, nosotros entraremos de lleno pues, con nuestro dominico insigne, porque él tiene una postura muy clara acerca de la paz. Y dicho todo esto, tendremos que llegar al punto de las conclusiones, que ya les tenemos preparado algo por allí. Así que, sin mayor preámbulo, vamos de lleno a nuestra temática. Otro aspecto, por cierto, si alguno de ustedes llegara a tener alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos abordando y que además sea pertinente, por supuesto, no tenga mayor inconveniente en pedir la palabra. ¿De acuerdo? Estamos entonces ya con los pies bien puestos en nuestra meta inicial. Sí, perfecto, muy bien. Ese ánimo me entusiasma tanto, créanme. Pues bien,
En la introducción, necesitamos también mencionarles cuál fue la intención originaria de este tema. No fue cualquiera, sino que la necesidad de encontrar concreciones reales, aspectos que nos pudieran llevar a vivir nuestra fe. Ese es el espíritu de lo que ahora nos permite estar hablando acerca de la paz cristiana. Esa fue la intención desde que fue concebido la planeación de las sesiones de dominicanismo itinerante. Identificamos que teníamos que hablar acerca de la práctica cristiana. Y uno de los grandes peligros que todos los cristianos corremos, y claro, entre esos cristianos, los dominicos, es quedarnos en la abstracción, en las meras reflexiones, en las sesiones de dominicanismo itinerante que pues estamos por aquí, convivimos, que hablamos acerca de temas interesantes y hay algunos que, ¡ay, qué bonito hablaron! Y qué bueno, eso es conveniente. Pero el peligro es quedarnos allí. Así que lo que vamos a intentar realizar a través de esta reflexión es tratar de encauzarnos hacia formas muy específicas de vivir la práctica cristiana. Y finalmente, no vamos a hablar acerca de la práctica cristiana, pues como si estuviéramos en las nubes, sino de una práctica bastante específica, que es la paz. Y ya les decía, todo este recorrido nos va a ayudar a ver de qué paz es de la que nosotros estamos hablando. ¿Bien? Perfecto. Esta parte introductoria nos permite, ahora sí, irnos de lleno a nuestro tema que es, al menos este primer apartado, que es la práctica cristiana. Entonces, sobre la práctica cristiana, hay algo que un teólogo, de los que participaron, por cierto, en el Concilio Vaticano II, Hans Küng, él tiene un apartado, una obra que se llama Ser cristiano. Y el último apartado de esa obra es precisamente la praxis. Comienza este capítulo hablándonos del programa cristiano, del proyecto cristiano. Y yo me preguntaba, vaya, pues entonces eso significa, pues no sé, de ahí que tengo que leerlo y tengo que meterme, pues, y ahora nosotros juntos tenemos que meternos de lleno al pensamiento de este teólogo. Así que él habla del programa o del proyecto cristiano diciendo lo siguiente: el programa cristiano es el objetivo de toda aquella persona que sigue a Jesucristo. Lo que significa, nosotros seguimos a Jesucristo. ¿Qué es lo que seguimos de Jesucristo? Su vida, por acá dijeron muy bien, ese es un aspecto muy importante. ¿Qué más? Sus enseñanzas, así es. Su amor, perfecto, muy bien, muy bien. Tenías que ser Alicia. Sus obras, claro, así es. ¿Qué más seguimos de Jesús? ¿Por qué vamos detrás de Él? Digo, a ustedes les pregunto porque necesitamos tener una respuesta, ¿eh? Porque queremos llegar al Padre. Bien, ¿al Padre Dios? Sí, no. Perfecto, muy bien. Sí, no, más vale. Hay que aclarar. ¿Por qué otras razones? Un proyecto, bien, da sentido a nuestra vida. Pues en efecto, el misterio de la salvación, la revelación planificada en Jesucristo, ese es nuestro camino. Y lo que nosotros seguimos tienen toda la razón. De hecho, muy bien. Yo estas respuestas probablemente antes de haber leído esto, igual y no las hubiera tenido tan a la mano. Pero nosotros seguimos a Jesucristo. Y el programa de Jesucristo implica no solo ver la muerte y la pasión, que eso es uno de los grandes peligros que corremos, porque podríamos reducir la visión del misterio de la salvación a solo un momento. Y para nada. El misterio de la salvación, la revelación por medio de Jesucristo, la revelación plena, implica toda la vida de nuestro Señor, su encarnación, su vida, sus obras, sus enseñanzas y, por supuesto, su pasión, muerte y resurrección. Nosotros seguimos a una persona, a diferencia de otros sistemas de pensamiento, por ejemplo, como el platónico. Yo puedo estar convencido de algunas ideas platónicas sin siquiera conocer a Platón o sin que la persona de Platón sea un referente para mí.
Los cristianos es algo distinto, porque nosotros creemos en una persona que fue histórica. Decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que, pues no seguimos a una idea pues que anda por allá, sino que seguimos a una persona histórica, que además esa persona histórica es verdadero Dios. Por tanto, nosotros vamos trazando nuestro camino para seguir al Maestro, para seguir al Señor. Y esto tiene implicaciones gravísimas. De hecho, otro de los efectos secundarios, o principales, claro, de esta sesión tendrá que llevarnos al menos a pensar, pues que el programa cristiano es algo serio y que hay que pensárselo 2 veces antes de decir sí. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero los veo muy callados o de verdad tengo una capacidad extraordinaria para explicar o no están entendiendo nada o no sé qué está sucediendo, pero vamos a suponer que la cosa va más o menos bien hasta aquí. Bien, entonces existe una necesidad de ser fieles a ese proyecto, a ese programa, a ese camino. Y hay una idea de Arturo Delón, del padre Arturo Delón, a quien ustedes ya conocieron, a la mayoría de ustedes ya lo conocieron. Él reiteradamente menciona que todos nosotros necesitamos, entre otras cosas, de una gracia muy particular, y esa gracia es la fidelidad. No solo los matrimonios tienen una comprensión profunda de lo que significa la fidelidad, sino todos nosotros, en distintos sentidos, también hemos vivido esa fidelidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir ese programa, ese proyecto cristiano. Y uno de los, o el elemento fundamental para que nosotros podamos realizar esto es lo que nosotros llamamos fe. Y aquí viene otra pregunta interesante. Hoy me voy a divertir con ustedes. Quisiera preguntarte, ¿qué es la fe? Creer en lo que no ves. Ajá. Adhesión a Jesús, confiar. Y se voltea. A ver, por allá, la zona del pebetero de aquí de... Fe. ¿La fe es un salto al vacío? ¿Segura? O sea, te avientas a ver qué sucede. Porque confías. Bien. ¡Ay, Dominga! No, tenías que ser tú, Dominga. Una de nuestras monjas de clausura nos ha dicho el criterio primero que nosotros vamos a seguir. La fe es un don, en efecto. ¿Cómo podemos entender la cuestión del don? Exactamente. El regalo, para mí, al menos para mí, es la imagen más plástica, para que nosotros entendamos a qué nos referimos con esto de que la fe es un regalo. Recuerdo que cuando estábamos en la etapa preparatoria de la Misión Urbana Dominicana 2018, por cierto, vean los videos y suscríbanse a nuestro canal y que les gusta, que Chino los acaba de subir. Cuando estábamos en esta etapa preparatoria, hablábamos de este ejemplo, que es el siguiente. Imagínate, Alejandra, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 5 de abril. Como vamos a hacer de cuenta que nadie escuchó que es el 5 de abril. Imagínate que Domin, que es además amiga tuya, no solo porque viven en comunidad, sino porque se quieren muchísimo, llega contigo y te da un regalo. ¿Por qué te lo dio? ¿Tú hiciste algo para merecerlo? Porque te quiere. Yo creo que esa es la razón fundamental. La amistad, una de sus grandes implicaciones es el amor de amistad. Y por cierto, Santo Tomás de Aquino destina una parte de sus reflexiones a este tema que podremos abordar en otro momento. Pero ella te dio el regalo porque quiso, nada más. Y ante esa determinada acción, tú puedes tomar ciertas decisiones. Sí, ay, sí, Domi, muchas gracias, no te hubieras tomado la molestia. Y por dentro dices, qué bueno que me lo diste, más te vale. o algo por el estilo. Pero la decisión que tú vas a tomar es, ya después de que Domi pues, te dio el abrazo, de que te dio el regalo, llegas a tu habitación
y tienes tu regalo. Entonces, en lo profundo de tu corazón, le das gracias a la vida, le das gracias pues a la persona que te dio ese regalo. Y justo pues lo que tanto se tardó Domin en abrir ese regalo, que puso el moño, ¿no? Que el empapelado, que las cintas, y tú llegas y lo destrozas todo completo y ves lo que hay adentro y te gusta muchísimo. Ese es un primer camino. Pero el otro, tú puedes tomar ese regalo, darle las gracias a la persona que te lo dio, sin embargo, lo puedes arrojar a la basura. Algo como esto, analógicamente, podríamos decir que la fe es un don, es un regalo que el Señor nos otorga por amor, porque quiere. ¿Hicimos algo para merecerlo? No, para nada. Sin embargo, Él nos da este regalo. Y ante ese regalo, nosotros podemos tomar la decisión de abrirlo y de disfrutar lo que se encuentra adentro de esa caja, o bien de abrirlo, ver lo que está dentro y decir, esto no me gusta, o esto no es para mí. En efecto, la fe implica dos partes. Es el punto de confluencia entre una persona y otra persona. Una persona que es Dios, una persona divina, por supuesto, y una persona que somos nosotros. Y en principio, la fe te exige una decisión. Todos nosotros tuvimos en algún momento de nuestra vida algo que ciertos teólogos suelen denominar el paradigma permanente de acontecimiento fundante. Dicho de otra manera, recuerda cuál fue tu momento en el que todo esto llamado fe, en el que todo esto llamado de Jesús se despertó. Yo lo tengo clarísimo. Fue en el año 2009, en un encuentro de jóvenes con el Movimiento Juvenil Dominicano de Guadalajara. Allí, ese fue el momento. De hecho, la presencia de Dios más fuerte que yo he tenido hasta este momento de mi vida ha sido allí. Durante el transcurso de todos estos años, ese Dios pues presente y ausente, pues hemos estado en esa relación y en esta dinámica extraña. Dios tiene a veces unas maneras muy particulares, porque pareciera que no está cuando está de tiempo completo. Pero lo que quiero decir con esto es que todos nosotros en ese momento fundante tomamos una decisión, que fue decirle sí al Señor. Y desde ese momento han pasado pues ya algún tiempo, 1 año, 2 años. Algunos de los que están aquí ya tienen como 80 años de que le dijeron sí al Señor, o 90. Sí, no. No sé por qué. Pero esto, o este ejemplo de las personas, pues de nuestros hermanos y hermanas mayores, nos sirve a nosotros para clarificar algo, que no es suficiente decir sí en un momento, sino que este sí tiene que reafirmarse en distintos instantes de nuestra vida. No es un regalo que se te da y ya, opera por sí solo, sino que es un regalo que tienes que usar, que tienes que cuidar, que tienes que lavar, que tienes pues que llevar con mucho orgullo. Y un regalo que también tiene sus consecuencias. Entonces, nosotros decimos que la fe es un don que el Señor nos da y que ante ese don nosotros tenemos la libertad, que fue el tema que abordamos la sesión anterior, la libertad de decir sí, o la libertad de decir no, o la libertad de decir sí, pero mañana no. También el extraño no solamente es Dios, los complejos somos nosotros, dicho sea de paso. Bien, abordado este aspecto de la práctica cristiana que tiene que ver con el don, entonces dijimos programa cristiano, ir detrás de Jesús. Para ir detrás de Jesús, pues no es que, sí, pues conocí a Jesús como pues todas aquellas personas que lo reconocen como un maestro de espiritualidad, como uno de esos grandes hombres que han existido en la humanidad, pero no lo identifican o no creen que Él es el Hijo de Dios. Nosotros, en cambio, además de que lo consideramos uno de los grandes maestros de humanidad, bienvenida, adelante, por favor. Sí, a usted pásele por ahí por la cámara, adelante. Un poco de sarcasmo. No, bienvenida, hermana. Además de, ya hasta se me fue lo que estaba diciendo, ¿ya ven?
A ver, Perla, recuérdame en qué estábamos. Perla, no me digas eso. Recuerden que eso, lo que estábamos mencionando, es que para ir detrás de Jesús necesitamos fe, este regalo que se nos otorga. Pero esa fe, ya le dijimos sí a Jesús. Dijimos que sí también al don de la fe. Pero ¿qué es lo que falta? Reafirmar la fe, tal como lo mencionábamos, durante el transcurso de toda nuestra vida. Hay una historia, de hecho, bueno, no es una historia, es un pasaje de un extracto de una obra que yo les recomiendo que lean, que es Los Hermanos Karamazov. La obra de los hermanos Karamazov, escribida por uno de los escritores pues, más prolíficos de la humanidad. Dije escribidas. Discúlpenme. A nuestros seguidores de YouTube es una pequeña prueba para ver si están despiertos. Porque sí, se están durmiendo, entonces. Que fue escrita por Dostoyevsky, uno de los grandes escritores pues de la humanidad, un ruso. Él habla en uno de los pasajes, nos describe el encuentro entre dos personas. Uno que podríamos mencionar como una especie de monje, que ahí le llaman starets, y una mujer que dice amar a la humanidad. Entonces, él, conociendo la historia de esta mujer, le cuenta pues una pequeña narración. Entonces le dice, algún día yo conocí a un médico, y ese médico me afirmaba que amaba a la humanidad. Cuando yo le pedí que realmente demostrara, porque además es médico y los médicos pues están consagrados su labor pues se realiza con las personas. No es el único campo, pero sí uno de los más sobresalientes, pues es el contacto directo con las personas. Entonces, tú dices que amas a la humanidad, pero cuando estás cerca de la humanidad, cuando estás cerca de las personas, ahí tu amor ya no es pues tan real. Cuando llega la hora decisiva de manifestar tu amor, pareciera que se fue a otro lado. Y esto sirva de ejemplo para decir lo siguiente. Vamos detrás de Jesús, ¿sí? Porque nos otorgó la fe. Reafirmamos este sí en distintos momentos de nuestra vida. Pero si esta fe no se manifiesta en tu vida, en mi vida, allí hay algo que no está checando, hay algo que no cuadra. Dicho de otra manera, la fe tiene que manifestarse por medio de las obras. Esto es ineludible. Ningún seguidor de Jesucristo puede decir que ama a Jesús, que sigue a Jesús y que vive, pues, que va detrás de sus obras, de su vida, de su encarnación, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, si no lo manifiesta en las obras. Y las obras, durante pues, estos 2 milenios de nuestro cristianismo, ha sido, ya lo comentábamos, uno de los temas más sobresalientes y más destacados pues, de nuestra propia vida. No solamente pues, en cuestiones de libros y de escritos, sino que es algo que toca nuestra existencia, nuestras entrañas, que nos mueve por completo el corazón. Por lo tanto, una primera conclusión es que la fe tiene que traducirse en obras. Porque si la fe no se traduce en obras, está así es. Abran sus Biblias, por favor. Voy a hacer de cuenta que sí las traen. Y vamos a irnos a el libro de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, como de la mitad para adelante. Capítulo 2, versículos del 14 al 18. ¿Quién ya lo identificó? Por aquí, Alicia, por favor, en voz fuerte y de pie. Aquí te voy a pasar el micrófono. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, váyanse en paz, caliéntense y hártense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta.
Gracias, Alicia. Estas palabras de Santiago nos dejan mudos, porque vienen a afirmar lo dicho. Una fe que no se traduce en obras está muerta. Primera consecuencia es que las obras son necesarias en la práctica cristiana. De ahí el nombre de práctica, praxis, práctica, el hecho de manifestar tus obras en la vida real. Y ya no únicamente pues, de manera intelectual, o escribiendo una carta, o estando en la soledad de tu habitación, o cuando vas en el metro, que allí dices, claro, yo sigo a Jesucristo. Pero a la primera oportunidad, pues niegas seguir a Jesucristo en tus obras, por algo que hiciste con uno de los usuarios en el metro. Y así podríamos trasladar este axioma a los distintos ámbitos de nuestra vida. Insisto, la fe sin obras está muerta. No es lo único, por supuesto. Las obras no es lo único que nos permite ser personas de fe. Aquí también hay que ser moderados en nuestra postura, porque hay quienes se han ido al otro extremo de un activismo de todos los días estar haciendo algo. De ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora voy a hacer esto, voy a dar tal plática, voy a estar en este grupo, ahora, y es hacer. No se trata tampoco de eso, sino de tener un equilibrio, una manera muy particular. Y bendito sea Dios, que además del don de la fe, nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo de un modo muy singular, un modo ideado por un hombre llamado Domingo. Y ese modo nosotros vamos a llamarle carisma dominicano. Hay algo que, si ustedes leyeron sus escritos, que seguramente todos lo hicieron, al menos en la versión sintetizada, identificaron como la ecuación dominicana. ¿Qué es la ecuación dominicana? Lo primero, el primer elemento de esta ecuación es el programa cristiano, que ya dijimos que significa ir o seguir la vida, las obras, las enseñanzas, el testimonio y por supuesto, pues la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese programa cristiano también hay otro elemento, vamos a ponerle ahí un más, que es fe. Y además a esa fe le vamos a poner otro más, que son las obras. Esta ecuación dominicana, ¿cuál es el resultado que nos da? En principio, la fidelidad al proyecto cristiano. Y en segundo, una respuesta existencial, una respuesta de fe al carisma dominicano. Porque ese carisma dominicano, que también es un don que el Señor le otorgó a Domingo y que nosotros participamos de ese gran regalo, tiene un modo, tal como lo comentábamos, un modo que se enuncia de una manera profunda, de una manera clara, en lo siguiente. Predicación para la salvación de las almas. Allí, si eres monja, si eres religiosa, si eres laico, si eres fraile, esto debe de estar en lo profundo del corazón. La predicación es el medio, nos dice Fray Felicísimo Martínez. No es el fin, sino es la herramienta que nosotros empleamos para lo que sí es el fin, que es la salvación de las almas. Y esa salvación de las almas tendríamos también que realizar algunas aclaraciones. Tal vez la que más convenga en este momento es que, pues por supuesto, por alma no nos estamos refiriendo únicamente a una parte de las personas. No somos maniqueos. Maniqueos que creen que el cuerpo apesta, que el cuerpo es malo, que hay que deshacerse de ese cuerpo porque lo más parecido a Dios es el alma. Para nada. Recuerden que la nomenclatura es medieval. Entonces, salvación de las almas significa que nosotros, por gracia de Dios, por impulso del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, salvamos a personas en su integridad, toda la persona, no solamente una dimensión de ella. Este es un punto controvertido, porque aquí más de alguno de ustedes podría preguntarse si, pues, esta salvación de las almas implica la nuestra.
En principio, no. Nosotros salvamos almas, pero justo la cuestión de la familia dominicana tiene que ver con que hay otros que procuran nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, por medio del Espíritu Santo. Así que vamos al siguiente aspecto. Claro, hay un ejemplo, hace algunas noches, hoy nomás, bueno, me acordaba si hace algunas noches, pero el último periodo que estuve de vacaciones en Guadalajara, tuve una conversación con mi mamá, una conversación edificante. Mamá, ahora que nos estás viendo por ahí, te mando un besazo, porque me ayudaste, entre otras cosas, a comprender esto que estoy a punto de decir. Pero estábamos en la noche juntos, y yo le pregunté, le digo, yo siempre he tenido duda en algo que quiero que ahora me respondas. Bien exigente yo, así como ahora, ¿no? Y mi mamá con su ternura infinita, ¿qué pasó, mijo? Que por cierto me dio la bendición hace algunos minutos, mi mamá. Y yo le decía, oye, ¿a quién amas más? ¿A Grillo, que es mi hermano, o a mí? Porque yo no me creo ese cuento de que las mamás aman por igual. Para mí eso es palabrería. Seguramente tendrá que haber preferencias, ¿no? Y ustedes que son, muchas de ustedes que son mamás, pues podrán estar diciendo, ay, este torpe, así, ay, pobrecito. Pero déjenme llego a la conclusión de la historia. Todavía no se anticipen. Mi madre, con una ternura infinita, me vio a los ojos y me explicó en qué consistía. La primera cuestión que me dijo fue, a ti y a tu hermano los amo por igual. Y cuando vio mi expresión de ya vas otra vez, dice, pero, y el pero siempre implica algo más interesante que lo dicho, pero mi amor se los manifiesto de distintas maneras. Porque tu hermano tiene determinadas necesidades y tú tienes otras necesidades. Dije, y allí sí me dejó así sin palabras. Y continuó explicándome a través de algunos ejemplos que para no para no ventilar a mi hermano, ni tampoco a mí, sobre todo en un foro público, me voy a reservar. Pero el punto es que pues nosotros somos distintos y que ese amor, mi madre nos lo manifestó de acuerdo, se ajustó a cada uno de nosotros. Y esto me ayudó a comprender algo que un teólogo latinoamericano, John Sobrino, al hablar del reino de Dios, nos dice que Jesús ofreció su amor a todos, pero no a todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque tuvo una especial predilección por determinados grupos de personas, que podríamos llamarlos, esto lo vamos a tratar posteriormente, un teólogo jesuita, Víctor Codina, habla acerca del clamor del Espíritu. Y dice que el Espíritu clama en los que sufren injustamente. Y justo Jesús ofreció su amor a todos, pero no a todos de la misma manera, sino que tuvo una predilección especial por determinadas personas o por ciertos grupos de personas. Dicho esto, este primer panorama, vámonos de lleno al tema de la paz. Porque si nosotros predicamos, si nosotros decimos amar a Jesús, también tenemos que escuchar el clamor del Espíritu en las personas que sufren injustamente. Nuestra predicación tendría que tener a esas personas como primeros destinatarios. Bien, y una de estas maneras de predicar y de ver por la fuerza del Espíritu Santo por la salvación de ellos es algo que a partir de este momento llamaremos paz. Ahora, el discurso de la paz es uno de los más sonados en la actualidad, porque cualquier persona habla acerca de la paz. Pues deseamos la paz a estas personas, necesitamos paz, 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 paz. Y parece que nos vacunan. Incluso cuando llegamos a escucharlo hasta nos da cierto escozor, ¿no? Decimos, otra vez ya va con esto. Pero vamos a ver que nuestra fe cristiana tiene una delimitación muy clara de lo que es la paz. Y lo primero que tendríamos que hacer es aproximarnos únicamente. Aquí esto sería materia de un diplomado completo, ¿no? De un curso extenso. Pero aquí solamente vamos a balbucear. Como dijera Congar,
a quien también fue nuestro segundo dominico insigne, vamos a balbucear algo acerca de la paz. Primer aspecto es que en las Sagradas Escrituras se entiende de algunas maneras. Primera de ellas, la paz significa un bienestar integral. Salud, por supuesto, prosperidad. Eso es lo que significa la paz, de acuerdo con algunos pasajes del Antiguo Testamento. En el documento que ustedes tienen, viene especificado a qué nos referimos o dónde pueden identificar pues, estas interpretaciones que se han hecho a las Sagradas Escrituras. Segundo aspecto, y antes de presentárselos, no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, la semana anterior que estuvimos en la parroquia de San Juan Bautista con nuestros hermanos franciscanos menores, a mí algo que me llamaba la atención y que lo sigue haciendo de ellos es que algunos, no todos, porque eso también habría que preguntárselos, ¿por qué cuando te ven te dicen, ¿cómo te saludan? Paz y bien. Algunos lo dicen. Y yo, el cuestionamiento que me realizaba es, pues, ¿a qué se refieren con paz y bien? O sea, solamente es un buen deseo, hay una teología, o sea, un fundamento detrás, que lo hay, ahora sé que lo hay. Admiro enormemente esta parte de la espiritualidad de nuestros hermanos franciscanos, pero ahora este punto puede ayudarnos a entender este famoso shalom, que aparece que es la manera como se escribe en hebreo, ¿a qué se refiere? Y este shalom era un saludo, y continúa, me parece, siendo un saludo, que las personas pertenecientes al pueblo de Israel, pues hacían hacia otras personas para integrarlos a su grupo y que pues pudieran vivir esta dinámica de paz entre las personas. O también ese saludo era una especie de bendición para aquellos que iban a salir o que iban a realizar alguna determinada actividad. Pues ese shalom era la bendición que se le otorgaba a otra persona. Otro sentido que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras es en los ambientes belicosos, en los ambientes de guerra. Dicho de otra manera, ¿qué significa ausencia de guerra? Las dos partes, pues, realizaban una especie de tregua, una tregua en la que el conflicto iba a cesar. No podía determinarse el tiempo, porque la historia, como gran maestra, nos dice que muchos de esos conflictos han vuelto a reanudarse. Y lo estamos viendo muy claro hoy en día. Así que, pues, esta ausencia de guerra entre dos partes es otro de los significados que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y, por último, hay otro aspecto también que nosotros necesitamos tener presente, que es la paz mesiánica. Profetas como Isaías hablan acerca del príncipe de la paz. Este príncipe de la paz, este Mesías, que iba a venir a instaurar un orden nuevo, un orden en el que, entre otras características, se identificara por ser un orden donde imperara la paz. Este recorrido, rapidísimo y breve, nos permite establecer un nexo con las exégesis que realmente nos importan. Nuestra plataforma fue el Antiguo Testamento, pero ahora vámonos al Nuevo Testamento, y no a todo el Nuevo Testamento. También aquí, pues, no somos ni exégetas, ¿no? Para nada, pero sí, claro, con la ayuda pues, de aquellos que han dicho algo al respecto, podemos identificar en el Evangelio de Juan, que de los 4 evangelios fue el último escrito, y que, pues sí, la reflexión teológica y la profundidad, por supuesto que es notoria con respecto a los otros 3 evangelios. Juan, en el capítulo 14, versículo 27, y en el capítulo 16, versículo 33, nos habla acerca de la paz. Una paz que se encuentra en una unidad mayor, como suelen llamarlo los especialistas, los biblistas. Y esa unidad mayor es el discurso de despedida o la última cena. Jesús dirige a sus discípulos, no ya al auditorio en general, no ya a los que lo escuchaban, sino estas palabras van dirigidas para los que Él ha amado y para los que han creído en Jesús. En este marco de la última cena les habla de la paz.
lo cual es impresionante. Y por favor les voy a pedir que, ya tienen por aquí la cita, capítulo 14, versículo 27, que dice, ¿cómo? Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la del mundo. No os sintáis turbados y no os acobardéis. Gracias. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Capítulo 16, versículo 33. ¿Quién lo tiene? ¿Por acá? Vente, Augusto. Por favor. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y habla de la paz. Lo cual aquí, a pesar de que no seamos especialistas, nos quiere decir que aquí hay algo que en lo que nosotros debemos poner la lupa. Algo que no debe de pasar desapercibido para aquellos discípulos de Jesús. Ya les decía, podríamos hacer una exégesis profundísima de estos dos pasajes, pero nos vamos a enfocar únicamente en 5 conclusiones. Y estas son las siguientes. Primera de ellas, la paz es un don de Dios. Es algo que Jesús hereda a sus discípulos. Si hablábamos de la fe en términos de don, de la paz también tendríamos necesariamente que hablar sobre ella en términos de don. Es una herencia que Jesús nos da. Primer aspecto. Segundo, es la plataforma, el piso, el lugar a partir del que los discípulos se relacionan entre los propios discípulos. Podríamos decir, la paz con la que Alicia se va a relacionar, la otra Alicia, acá está otra Alicia, es tu tocaya, mucho gusto, ahí se presentan al ratito, la paz con la que las dos Alicias se relacionan como miembros de esta comunidad, como discípulos del Señor. Pero no solo se cierra a este ámbito, sino que es la paz con la que Alicia se va a relacionar con el mundo. Segunda conclusión. Ahora vamos con la tercera. Es una paz que se opone a la paz del mundo. Grave declaración. Como nota al pie de página, ¿ustedes han escuchado hablar acerca de la Pax Romana? Fue instaurada por el emperador César Augusto, tu tocayo de hace 2 milenios, y por mi tocayo también, Octavio, por cierto. Pero solo nos vamos a quedar allí porque admirable, no lo creo. Sin embargo, pues en el momento en el que Augusto toma las riendas del Imperio Romano, establece una paz aparentemente romana. Digo, el aparentemente no se refiere al romano, sino a la paz, porque esa paz consistía en que a cualquier lugar al que llegaba el Imperio Romano, sometía, conquistaba, era opresivo y podríamos, incluso extremadamente violento, porque pueblo que no se sometiera, pueblo que era exterminado. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz y la Pax Romana destinaba la cruz para mantener el orden, la ausencia de guerras o la ausencia de conflictos al interior del imperio. Así que la paz que nos da Jesús es una paz que se opone a la paz del mundo. Y diríamos nosotros hoy, nuestra paz, la paz de Jesús, es una paz que se opone a aquellos que piensan, por ejemplo, que la guerra en Siria tiene que realizarse de determinadas maneras, que se pueden emplear armas químicas contra personas inocentes y que justifican el hecho de intervenir en otras naciones y en otros países, o que los mismos que están allí puedan realizar actos de barbarie inconcebibles. Cuarto aspecto. La paz no es algo que solamente viva el seguidor de Jesucristo, sino que también esta tiene una dimensión social, que nos lleva a dirigir nuestra mirada
a las otras personas, a los demás. Jesús no les pide, pues, que vivan la paz entre ellos mismos, sino que les dice que esta paz tienen que llevarla a su propia vida, tienen que llevarla y tiene que oponerse a la paz del mundo. Y finalmente, esta paz, hermanas y hermanos, es vivida en medio de los conflictos. Jesús no enseñó a sus discípulos a ser estoicos. Una de las convicciones de los estoicos era la imperturbabilidad del alma, que ante cualquier mal, nuestra actitud tendría que ser serena y tendríamos que asumir estos acontecimientos como parte del orden universal, del orden que el propio universo tiene. Pues Jesús no les está diciendo que sean estoicos, sino que al contrario, la vida de Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, estuvo llena de conflictos, persecuciones, acusaciones y otras tantas cosas que podríamos decir. Si nosotros estamos llamados a vivir la paz de Jesús, tenemos que tener en cuenta que vamos a vivir la paz en medio de problemas, en medio de tensiones, en medio de panoramas a veces completamente adversos, en medio de conflictos. Pero que en medio de todo esto está Jesucristo con nosotros y está una comunidad con nosotros. Hablamos de la introducción, mencionamos algunos aspectos, nos aproximamos a la noción de paz, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ahora es momento de dar paso a otra instancia de las fuentes de nuestra revelación, que es el magisterio de la Iglesia.